Me recuerda a un amigo argiñol, una frase que resume las contradicciones en torno a Maradona. Diego, no te juzgamos por lo que hiciste con tu vida, te amamos por lo que hiciste con la nuestra. Como si hubiera dos personas, una Diego, Cebollita, el Pelusa, otro Maradona. Uno el pibe de una villa que tenía un imán para el balón y una imaginación irrepetible para soltarlo. Un pibe que tuvo la magia de que siempre se le notara que venía del barrio. El otro el maltratador, la víctima del éxito, de las drogas y el alcohol, del negocio del fútbol, que destroza a las estrellas como siempre han destrozado las discográficas a sus figuras jóvenes que no estaban preparadas para tanto foco. Los cartoneros, los sin techo, los albañiles, los descalzos, la gente de la calle, los de las villas, los estudiantes, ven en Maradona a uno de los suyos, que se pone hasta las cejas de cocaína y alcohol, que jode su vida, que le sale la violencia con la gente que le aguanta, que llora, que la caga, que le ayudan y se levanta, que vuelve a joderla, que la endereza, que vuelve a caerse, pero que nunca, nunca se olvidó del barrio. Los pijos, los ricos, la derecha siempre vieron en Maradona a un tipo que metía goles fantásticos, pero que cuando le veían reunirse con Chávez o con Fidel o con Maduro le llamaban negro de mierda y le decían que se dedicara al fútbol y que dejara de joder. O entonces le llamaban cocainómano, ellos, que son los que se enriquecen con el negocio de la coca y la consumen, eso sí, escondidos, día sí y día también, tras los muros de sus mansiones. Los periodistas deportivos que escriben para los que nunca han jugado en el barrio, para los que nunca han jugado en la calle, decían que Maradona era un dios, una leyenda. En los barrios altos se levantan y tiran estatuas a ritmo de talonario. Para el barrio, más pegado al frío y al calor, Maradona es el orgullo, la dignidad, la rendija en el sistema. Claro que el barrio le afea también que haya sido violento, que haya golpeado a su pareja y que hasta sus hijas hayan tenido que denunciarlo. Los ídolos acumulan mucho poder y en una sociedad patriarcal los ídolos es muy probable que repitan esos comportamientos. El barrio vive toda esa mierda porque es donde más se sufre y no le gusta, y es en el barrio donde las mujeres se organizan para que esas cosas no ocurran. Pero algo obra cuando, odiando como odian la violencia contra las mujeres de los machos borrachos, eso no tumba en el barro el recuerdo de Maradona. El barrio le agradece también a toda la gente que ha ayudado en silencio muchas veces, y también que prefiera entrenar a equipos humildes en otros países, como al Nápoles, antes que a los poderosos de la Juventus de Platini o al Milán de Berlusconi. Y por eso le comparan con el Che, que se fue a Angola y a Bolivia y no a Estados Unidos o a Alemania a pelear por la justicia. Por eso el barrio es hoy el que está de verdad triste, aunque no le perdonen que fuera violento con las mujeres. El sueño no es entrar de botones en un pinche banco y terminar dirigiéndolo. El sueño es nacer en una villa y llegar a ser la ilusión de todo un país, vengar en la cancha a la pobreza, tumbar a goles a los poderosos. Maradona, muriéndose tan mal, hoy ha puesto a llorar a toda la Argentina. Por eso, Maradona es Argentina. Precisamente por ese lado oscuro, por esa autodestrucción, por la falta de esperanza, por hacer daño a los tuyos, por ser un sueño, pero un sueño truncado, por ese pacto con el diablo para huir de la miseria, por la posibilidad de salir de la villa, por la impunidad de hacer lo que te salga de las narices, por la vergüenza del maltrato, por la soberbia, por la sensibilidad con la izquierda, por la generosidad. Mientras que Pelé es un burócrata de la FIFA, Maradona es un triunfador del barrio. Y los triunfadores del barrio, como diría Frei Betto, tienen más de supervivientes que de héroes. Lo clavó Eduardo Galeano. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan por muy humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero. Maradona es la Argentina y por eso le velan en la Casa Rosada. ¿Qué futbolista español tendría su capilla ardiente en el Palacio de la Moncloa? Maradona es el peronismo, es la Evita montonera de los descamisados, es su igual que les quitó la vergüenza de ser pobres, que les daba esperanza en ese vaso de leche y en ese trozo de pan en el colegio, que era la única comida diaria de tantos niños que luego jugaban a la pelota para no jugar con el hambre. La vida de Diego Armando Maradona ha sido la de un juguete quebrado, estropeado en una sociedad de mierda que lo arrastró a buena parte de las cosas que despreciamos. Y sin embargo, millones no ven en Maradona su vida rota, sino la posibilidad que brindó a tantos de componer con dignidad la suya.
Y cuando alguien te devuelve la dignidad de la manera que sea, ya no lo vas a entender nunca desde las razones. Su altar solo puede ser un altar laico, como el de esos dioses pecadores, a los que de vez en cuando también insultas. Es un altar, eso sí, con conciencia de clase. Ojalá se eche el Diego un partidito con Chávez, con Fidel, con Mandela. Nosotros aquí seguimos calentando en la banda. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Las oligarquías siempre se han regido por una ley muy simple que consta de tan solo 2 artículos. Artículo primero, la derecha siempre tiene que gobernar. Segundo y último artículo, en caso de que pierdan unas elecciones, se aplicará automáticamente el artículo primero. Hay una disposición transitoria. Antes de que intervengan las fuerzas vivas para restablecer el orden, le corresponde a la gente de a pie defender estos 2 artículos. De manera que, para que esto sea así, se dispondrá de todo lo necesario para que las víctimas crean a sus verdugos. Y para ello se usarán tanto los medios de comunicación como los servicios de instrucción educativa, que deberán estar plenamente integrados en los intereses de las citadas fuerzas vivas. Técnica constitucional. Lo hemos visto en multitud de países a lo largo de la historia y lo estamos viviendo ahora mismo en España. ¿Qué hacer cuando la suma de escaños en el Congreso no llega a 176 en la derecha? Pues mentir. Mentir sobre todo a todos y durante todo el tiempo. Su última campaña de intoxicación tiene que ver con la aprobación de una nueva ley de educación, que si acabará con la concertada, que si marginará el castellano, que si cerrará los centros especiales. Una retahíla de mentiras que tenemos que desmontar, porque desmontando las mentiras sobre la educación, la derecha pierde un bastión que ha controlado durante más de 200 años en España. Y como no, tenemos para desmontar todas estas mentiras con nosotros a Julián Macías, que nos va a hablar de este sainete de la derecha que ya no sabe qué hacer para derrocar al gobierno. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches y Hola, gracias. Juan Carlos. ¿Qué tal? Oye, Julián, quiero comenzar por la campaña en redes, esa Stop Ley Celaá, que fue trending topic. ¿Qué hay detrás de esa campaña? Bueno, pues mira, como en otras ocasiones, estas estrategias en redes no van solas, sino no es solamente una campaña en redes sociales, sino que se acompañan de una campaña mediática y luego una campaña pues, por miembros de la sociedad civil y de partidos políticos. En este caso, si vemos el hashtag, ¿no? Stop Ley Celaá, que iba acompañada con toda esta estrategia anteriormente, pues vemos sobre todo cuentas del Partido Popular y como Almeida, Ayuso, etcétera, y cuentas de Vox. Pero, curiosamente, las cuentas que más protagonismo tienen son cuentas del entorno de Hazte Oír o como decía Santiago Mata, un investigador especialista en el Yunque, en organizaciones tapaderas, ¿no? El Yunque. Y curiosamente, por ejemplo, la marca Más Plurales es la cuenta que más retweets recibió y es como la marca, digamos, que Hazte Oír promociona para esta movilización, ¿no? De hecho, hicieron un gasto bastante grande, ¿no? Se ven las manifestaciones llenos de carteles de Más Plurales y de Hazte Oír y otras organizaciones del estilo. Julián, ¿qué es el Yunque? Bueno, el Yunque es una organización paramilitar secreta, es decir, una secta secreta paramilitar que en los años 50 se originó en México, pero que tiene el desembarco en España después de la dictadura, un poco porque se veía peligrar los valores nacional cristianos, ¿no? que tenía el franquismo, entonces en ese espacio tuvo muy buena acogida y que, bueno, pues según una investigación que hizo la Iglesia, que luego se llevó a juicio en 2014, pues impregnó varios medios de comunicación, universidades como la CEU, medios como Intereconomía o partidos políticos como el Partido Popular y en la actualidad Vox, ¿no? Hay varios líderes del Yunque en todas esas organizaciones, todo esto supuestamente, digamos, porque ellos siguen negándolo. Una de las cosas también que se dice es que cuando tú entras en esa organización, el pecado, digamos, cristiano se perdona porque el fin justifica los medios, pero desde dentro de entornos cristianos se dicen que el Yunque es una organización anticristiana e incluso satánica, ¿no? Ya. Algún día nos tendrán que explicar por qué hacen ese alarde, ¿no?, de catolicismo y luego se divorcian, abortaban en Londres, consumen drogas, tienen relaciones sexuales con bastante promiscuidad que se compatibiliza poco, ¿no?, con con el discurso que quieren imponer a los españoles. Es que, de hecho, digamos, la revelación, digamos, más clara de todo esto en el juicio que se emitió
fue precisamente la exmujer de uno de los miembros del Yunque, que desarrolla quién eran miembros del Yunque, etcétera, y justamente habían escrito anteriormente un libro conjunto de cómo defender el matrimonio, ¿no? La familia clásica, y bueno, pocos años después se divorciaron y de hecho pues cantó todos los secretos que su marido le contó, ¿no? Y los miembros, el secretismo, el derecho a mentir, ¿no? Es decir, que ante todo estaba el proteger esa organización secreta y que le permitía mentir. De todo esto hay vídeos, declaraciones, artículos y son, la verdad, aunque estén muy ocultas por los medios, pero son sumamente clarificadoras. Mm. En Camino de Monseñor Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, se plantea lo mismo. Si es para el bien de la obra, puedes incluso mentir. Julián, vamos a empezar con las mentiras que han desarrollado respecto de la ley CELA. La primera es que se iban a cerrar los centros especiales. Sí, no, como te decía, antes de lanzar estas campañas en redes para que tengan buena acogida, incluso que los políticos, tanto de Vox, Partido Popular y Ciudadanos, repitan este mantra, digamos, tienen que difundir este bulo. Y fíjate que en medios de comunicación salió un vídeo de Bertín Osborne, ¿no? Desde Libertad Digital, que luego fue replicado en medios donde decía que era una vergüenza que el gobierno acabase con los centros de educación especial. Precisamente, es decir, la ley no dice nada de esto. Incluso el que es hijo de los que apuntaban como estos investigadores como número uno del Yunque, hizo público y tuvo mucho impacto una denuncia por quitarle la libertad a los padres por poder elegir centros. Precisamente lo que se hace es dotar a la educación pública con digamos, las condiciones necesarias para que aquellos padres que tengan un hijo con educaciones especiales y consideren, y médicamente esté aprobado, que pueda integrarse en centros escolares, digamos, normales, pues que puedan hacerlo, dotarlos de recursos. Pero eso no implica para nada que se eliminen los centros de educación especial. Digamos, sería justamente lo contrario de lo que dicen. Sería unos pasos para que la libertad de los padres a la hora de elegir centro para sus hijos se pudieran ver ampliados, tanto mantenerlo en un centro de educación especial como, si se dan las condiciones médicas y los padres así lo ven, que puedan ir a un centro de escolar público, que puedan, digamos, darle esas necesidades que necesiten. La segunda mentira tiene que ver con esto, pero para los centros ordinarios, ¿no? Que perdían los padres la libertad de poder elegir en qué centros van a estudiar sus hijos. Sí, pasa, es decir, con lo que te estaba diciendo, digamos que justamente lo que se amplía, todo esto basado en la teoría, es decir, en ninguna parte de la ley dice que se vayan a cerrar centros de educación especial, lo que sí amplía son las ayudas para dotar de aquellos especialistas y necesidades que tienen estos chicos. Por lo tanto, lo que se haría es dar mayor libertad o mayor condiciones para poder elegir un tipo de centro u otro, no la eliminación de uno de los dos. Hay otro elemento importante y es acercar, ¿no?, la escolarización media en centros públicos a la media europea, ¿no?, que está supera el 80% y en España no llega al 70%. Sí, a ver, hay una cosa que creo que si comparamos, si miramos más allá de España, lo vemos claramente. Si hay una cosa que seguramente tenga que ver con la transición que tuvimos del franquismo, ¿no? Que heredó el peso, el poder de la importancia digamos, de la Iglesia dentro del Estado y también en la educación. Es decir, esa transición, digamos, ha permanecido ciertos elementos. Y si vemos otros países de Europa, el único país de toda Europa que tiene mayor número de centros privados o concertados es Bélgica, ¿no? Pero justamente por el carácter internacional, ¿no? Es decir, en Bélgica lo que hay son muchos centros privados españoles, alemanes, digamos, para dar cabida a esa comunidad muy internacionalizada, ¿no? que es Bélgica, pero en el resto de países creo que es el 28% de centros concertados y privados en España, en primaria, que el resto prácticamente no existe. Si nos vamos al modelo ejemplo que es Finlandia, no existe solo existe educación pública. Ya. La tercera mentira es que acaba con la libertad religiosa, con la libertad de conciencia, con la libertad de pensamiento. Bueno, es otra mentira. Y luego también, en la línea de lo que te estaba diciendo ahora, es decir, hay una incongruencia entre lo que dice la Constitución, ¿no?
de tener un Estado laico, ¿no? Donde la educación también debe ser laica, con que la asignatura de religión fuera obligatoria, incluso que contase para nota. Pero lo que sí existe es libertad de credo y de religión, y digamos que la religión para todos los padres y alumnos que quieran van a seguir teniendo esa opción, ¿no? Lo único que pues, no va a contar para la media de la nota, ¿no? Como creo que es lo normal, lo sensato y lo que la mayoría entiende que debería de ser. Se recupera también la asignatura de valores cívicos y éticos. Sí, bueno, la verdad es que digamos que progresivamente la mercantilización que ha tenido la educación con las diferentes leyes, pues una de las cosas que ha derivado es cómo se ha ido devaluando la presencia de la filosofía o de la asignatura de ética a favor, digamos, de asignaturas más instrumentalistas, ¿no? De conseguir buenos es decir, no pensadores, no personas que piensan, sino buenos trabajadores que sean eficaces para darle rendimiento a las empresas en las que trabajan. Entonces, claro, se ha llegado hasta la desaparición. Entonces, creo que es fundamental y hay muchas asociaciones, yo por lo menos estoy de acuerdo en ello, que defienden la presencia, ¿no? Tanto de la filosofía o la ética, ¿no? Pero por lo menos esa asignatura humanista, ¿no? Que un poco creo que es clave para entendernos como, digamos, como raza, ¿no? Como especie. La ley Wert construyó una guerra de lenguas, metió la idea de lengua vehicular para de alguna manera hacer simbólicamente presente aquello que dijo de que había que españolizar Cataluña, y ahora Esquerra Republicana aprovecha la capacidad que tiene de presionar en los presupuestos para decir, me quitan eso. ¿Significa esta batalla entre Wert y Esquerra Republicana, significa que realmente el castellano deja de ser una lengua que se va a aprender en Cataluña? Bueno, a ver, yo, si no, para esto seguramente tendría que explicártelo mejor a alguien que viva en Cataluña, pero a mí lo que sí me da la sensación que más allá de los cambios en las leyes que se puede hacer, me parece que el cambio no es tal, me parece que el modelo educativo en Cataluña creo que ha sido un éxito, se ha visto, es decir, no creo que haya ningún cambio en lo que se va a hacer, se asegura que el castellano se sigue utilizando. Y sí que creo que, digamos, el uso político es el que creo que predomina aquí un poco, porque no se está hablando que muy parecido al sistema catalán es el sistema gallego, donde el Partido Popular lleva, digamos, gobernando bastante años y donde la lengua que más se usa es el gallego. Eso no quiere decir que no se vea, que se dé la asignatura en castellano y que todos los alumnos hablan perfectamente el castellano, ¿no? Es decir, que yo creo que no se pone en duda que vaya a desaparecer el castellano, más una arma política, ¿no? Para arrojarse, ¿no? Entre rivales. Oye, Julián, hay otro elemento relevante. Bertín Osborne tuvo que salir grabando un nuevo vídeo desdiciéndose de la tontería que había dicho, que se dejó manipular a todas luces. Pero a Vox le ocurrió algo similar. Vox llevaba en su programa de 2016 el cierre de los colegios especiales. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, digamos que Vox ha hecho un ridículo, yo creo que histórico, ¿no? Yo creo que es la primera vez que un partido político borra de su web su propio programa electoral, ¿no? Como te decía, en la campaña esta de redes hubo, sobre todo un partido, ¿no? Que todos sus portavoces reiteraron en redes y también en declaraciones que como campaña a favor para que no se cerraran los centros de educación especial. Lo curioso de todo esto es que en el programa del 2016 ponía literalmente acabaremos con la educación especial. ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, cuando se dieron cuenta del disparate, lo borraron, ¿no? Todo, bueno, siempre queda huella digital, y salió Busadé, su portavoz, a decir que ellos nunca habían cambiado de postura y que eso se debía a un error tipográfico. ¿Qué es lo que pasó? Que en el programa del 2015, que todavía lo seguían teniendo en su web, estaba todavía publicado exactamente en los mismos términos, así que tuvieron que borrarlo. Y no solamente eso, sino que había varias declaraciones de sus candidatos que estaban en su web que también ponía declaraciones de Santiago Abascal que su objetivo era acabar con la educación especial. Por lo tanto, también tuvieron que borrar el contenido de la página web. Y que, bueno, ha sido, cuando uno miente, pues al final
tiene que hacer una consecución de mentiras para poder justificarla. Quizá pedirle a los dirigentes de Vox que se hayan leído y que entiendan su programa, quizá es un exceso intelectual que exageramos cuando se lo reclamamos. Conclusión de todo esto, es verdad que España es un país que tenía dos cosas contradictorias: un enorme número de repetidores y unas enormes ratios de abandono escolar. ¿Creemos que la ley CELA va a intentar solventar este problema? Bueno, el tiempo dirá, ¿no? Es decir, que yo entiendo que todo el proceso que ha tenido, ¿no? La participación también de la sociedad civil, ¿no? De profesores, comunidad educativa, padres, digamos que implementan, digamos, una dirección para mejorar, ¿no? Pero bueno, yo sí, yendo un poco a los elementos que hemos hablado anteriormente, lo que está claro, ¿no? Que yo por lo menos considero un avance, ¿no? Que se le dé más peso a otras asignaturas, en vez de a la religión, que sigue estando presente para aquellos padres que quieran. Y yo creo que esto también viene un poco a que esta pregunta también se podría hacer. Digamos que el peso de la religión tiene tanto que ver con la asignatura de religión como el peso de los centros concertados, ¿no? La pregunta es, ¿por qué país de Europa, esto que además se hizo en el programa, la Iglesia de España, ¿por qué país de Europa se cambiaría en cuanto a privilegios? La respuesta es ninguno. Es decir, no hay ningún país donde la Iglesia tenga tal peso, tanto en la educación como en la asignatura. Entonces yo sí que creo que esa normalización laica que viene en nuestra Carta Magna, pues es positiva para un país que se considera laico, ¿no? Entonces es el punto en el que yo pondría el acento, ¿no? Más educación, más ciencia y la religión para los padres que lo quieran, pero no obligatoria ni que cuente para la nota para los, digamos, los alumnos. Y desde una perspectiva de izquierda, la cuestión de las ratios, la segregación, la presencia todavía, como acabas de plantear, comparativamente excesiva de la religión. Es verdad que vuelven los profesores a los consejos escolares. Sin embargo, de haber habido una mayoría de izquierdas, esta ley podría haber tenido un poco más de recorrido. Claro, yo lo que sí considero que la ley no es perfecta. Digamos, al final la aritmética en política es importante y yo creo que aunque la derecha haya intentado como visitar que este es el fin del mundo y todo eso, en realidad no es una ley perfecta, ¿no? Evidentemente creo que se pueden mejorar los ratios de profesor-alumno, el peso incluso de asignaturas más humanistas o menos instrumentalistas, pero sí que creo que al final la política, la democracia dicta que las leyes se hagan en función de lo que, digamos, el electorado vota, ¿no? Entonces yo sí que creo que, por más que digan, ha sido bueno, una ley con cierto consenso de varios partidos políticos y bueno, principalmente el PSOE es quien tiene más peso. Entonces esto también se ve reflejado en la ley y que, bueno, aunque se pueda mejorar la ley actual, pero creo que todavía se pueden dar muchos pasos para seguir mejorándola y yo creo que un poco el objetivo a medio y largo plazo, un reclamo que yo creo que es bastante generalizado, es intentar que las leyes educativas sean de aún mayor consenso para no tener que estar cambiándolas cada 2 años. Pero es verdad que desde la derecha, sobre todo por esta presión que hacen los poderes relacionados con la Iglesia, pues no deja avanzar hacia lo que nuestra propia Constitución nos dicta, ¿no? Entonces, bueno, creo que se mejora la ley educativa, pero creo que todavía se pueden dar más pasos para seguir mejorándola. Julián Macías, director del Observatorio contra la Desinformación Digital. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá ese peso de esa iglesia que llevaba bajo palio al dictador vaya dejando paso a la racionalización, aunque solamente sea porque el Dr. House hace más milagros que los milagreros. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, un saludo. Hasta luego. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estamos informando, como siempre, desde América Latina y sabemos muy bien que hay un estrecho vínculo entre lo que sucede en nuestra región y el Reino de España. No solamente la historia, también el presente. Y cada vez que un país, y más si es un país importante, remueve a un embajador o embajadora
y nombra a alguien en su reemplazo, hay que mirar con lupa qué es lo que sucede. Es el caso de Colombia, que no es un país menor en el contexto latinoamericano. La embajadora de Colombia renunció en el Reino de España aludiendo motivos personales. Sin embargo, su reemplazo es un fiscal muy cuestionado. Ambos pertenecen a la derecha colombiana, pero en el caso del fiscal hay que prestar atención si efectivamente es nombrado en el Reino de España, especialmente por sus cuestionamientos y sus vínculos con la extrema derecha. Porque hay un puente que une hoy el Reino de España con América Latina que va más allá del gobierno y que es la extrema derecha española tejiendo lazos con la extrema derecha también en América Latina. Pedir la liberación de Leopoldo López, de Antonio Ledezma y de todos los presos políticos venezolanos. Con presos políticos no hay democracia. Claro, en algunos países de América Latina los grupos de extrema derecha son pequeños. En Uruguay, en la Argentina, pero hay dos gobiernos donde tienen posiciones dominantes, en Brasil y en Colombia. ¿Cuál es la diferencia esencial entre Brasil y Colombia? Que en Brasil Bolsonaro está hace apenas 2 años y no tiene mucho reconocimiento internacional. El presidente Duque también está hace 2 años, pero representa la continuidad con la extrema derecha colombiana del presidente Álvaro Uribe, que estuvo durante 8 años en el gobierno. Recordemos que hace 4 años, justo esta semana, se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se reconvirtieron en partido político. En ese momento, ese acuerdo lo impulsó el presidente Juan Manuel Santos. Álvaro Uribe consideraba que su delfín no iba a llevar adelante ese proceso de paz, pero lo impulsó. Y Álvaro Uribe se opuso a los acuerdos de paz. Y además aquí hay una cosa muy del castrochavismo. Para proteger a la FARC, con lo que estamos de acuerdo, se crean unas instituciones de justicia, inteligencia, de seguridad, que son policía política castrochavista. ¿Quién fue una de sus manos derechas en contra de los acuerdos de paz en el momento del referéndum para ver si la población estaba a favor o en contra? El presidente de Colombia, Iván Duque. Sí, el actual presidente estuvo en contra de los acuerdos de paz. Esto es, en contra de la pacificación de Colombia. Esto quiere decir que si la extrema derecha española tiene un vínculo con Colombia y tiene un vínculo y un pie muy importante en la Embajada de Colombia en Madrid, habría que preguntarse si no es una especie de puente hacia el resto de la extrema derecha europea para vincularla con América Latina. Y ahí aparece otro personaje, el famoso Steve Bannon, este asesor de Donald Trump que estaba creando un movimiento de extrema derecha vinculando a América Latina, Europa Occidental y Europa Oriental para ver cómo tejía un nuevo movimiento nacionalista de extrema derecha. Quiero dirigirme al pueblo venezolano para transmitirle el apoyo de Vox, la tercera fuerza política de España, en su lucha contra la tiranía comunista que asola Venezuela desde hace 20 años. Esto quiere decir que hay muchos vínculos que se entrecruzan por diversos lugares. No hace falta explicar la importancia que tiene Madrid para América Latina. Va de suyo. Madrid, donde también está el famoso Club de Madrid. Un club que reúne a expresidentes, uno podría decir, de diferentes corrientes ideológicas. Pero lo que prima es la derecha y la extrema derecha, donde está, por ejemplo, el expresidente español José María Aznar y al que se incorporó recientemente el expresidente argentino Mauricio Macri. Por eso, la relación que pueda haber entre Colombia, Madrid, la extrema derecha, Vox y el nombramiento del nuevo embajador en el Reino de España puede ser de interés, no solamente para Colombia y para el Reino de España, sino para toda América Latina. Decía un constructor que tenía que comer muchos langostinos para llevar un plato de lentejas a casa. Vamos, que era en las fiestas donde se organizaba el negocio. Donde gobierna la derecha, como le pasaba a Tila con la hierba, solo crece el cemento. Y una muestra de esta obsesión por el ladrillo, Alicante.
un foco de sospecha y corrupción durante los últimos 20 años. El caso PGU, el caso Brugal, con aquellos audios y fotos de las alcaldesas Sonia Castedo y el constructor Enrique Ortiz, son una muestra clara de aquella historia. Y es que ahora ni con la pandemia de la COVID-19 esta ansia urbanística se ha frenado. En el mes de abril, en pleno confinamiento, el concejal de urbanismo Adrián Santos presentó un proyecto de licencias urbanísticas express, diciendo como siempre que iba a crear empleo. ¿El resultado de esta nueva tentativa de pelotazo? Xavier López, concejal de Unidas Podemos, tendrá que acudir al juzgado acusado de un delito de injurias y calumnias, todo por sospechar que esta ordenanza podría estar favoreciendo a constructores amigos de Adrián Santos. ¡Qué escándalo! ¿Cuándo se ha visto a la derecha actuar así en ningún lugar del mundo? ¡Ay, ay, ay! Y para hablar esta noche de este caso, pues, ¿a quién íbamos a recurrir sino a Xavi López? ¿Cómo estás? Buenas noches, Xavi. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Encantado de estar contigo. Oye, Xavi, esta denuncia tiene un tufo a intento de amedrentamiento clarísimo. Sí, bueno, efectivamente. Consideramos que es una denuncia absolutamente política y una denuncia que va dirigida pues, a callar la voz de Unidas Podemos, que es una voz fiscalizadora y es una voz contundente contra una gestión del equipo de gobierno en general que es bastante oscura y bastante turbia en todos los asuntos relacionados con el municipio y también, por supuesto, en lo que viene a ser el urbanismo. Siempre el ladrillo, ¿no?, detrás de los casos de corrupción del PP, la financiación irregular, los sobresueldos, ¿no? ¿Qué le pasa al PP con el ladrillo? Pues no lo sabemos, pero la cuestión es que, efectivamente, como comentabas antes, en pleno mes de abril, además, el constructor Enrique Ortiz confiesa en ese momento, ahora ya ha cambiado esa declaración, pero en ese momento confiesa que ayuda al amaño del Plan General de Ordenación Urbana. Recuerdo que Enrique Ortiz es una persona que tiene el 70% del suelo urbanizable de la ciudad de Alicante, que además posee las contratas más importantes como son la de jardines, como es la de limpieza, como es la de residuos. Y efectivamente, pues los lazos que se estrechan entre especialmente el Partido Popular y lo que ha venido a ser la estela de Enrique Ortiz son mucho más que evidentes, y así queda patente pues en las salidas y en las entradas a los juzgados de la exalcaldesa Sonia Castedo, equipo de gobierno al cual pertenecía Adrián Santos, que en estos momentos se encuentra en Ciudadanos. ¿Quién es Adrián Santos? Adrián Santos es el actual concejal de urbanismo que pertenece en estos momentos a Ciudadanos, al Grupo Municipal de Ciudadanos, da el salto cuando no le colocan en las listas después de caer Sonia Castedo, pero que comparte gobierno con ella desde el 2011 hasta el 2015. Ya, y siempre, bueno, este señor es arquitecto de profesión, ¿no? Y ha estado trabajando con constructoras. Sí, efectivamente, este es arquitecto de profesión y, bueno, y maneja el urbanismo en la ciudad, y a nosotros lo que nos extraña es que cuando se presenta esta licencia de ordenanzas, esta ordenanza de licencias express, por la cual al final de lo que se trata es de beneficiar especialmente a las grandes constructoras en detrimento de las pequeñas pymes, de los pequeños estudios que también están sufriendo la paralización de la administración. Pues cuando nosotros ponemos nuestras alegaciones a esa modificación de la ordenanza y decimos que tiene que ser más transparente, que cuando Adrián anuncia que se van a crear puestos de trabajo, queremos saber qué tipo de puestos de trabajo se van a crear, si van a ser indefinidos, si van a contar con colectivos en exclusión, si van a contar también con mujeres. Cuando hacemos todas esas preguntas y esas alegaciones, pues, y sobre todo cuando además recordamos su pasado en el equipo de gobierno de Sonia Castedo, pues él se pone nervioso y actúa denunciándome a mí personalmente por un comunicado además de Unidas Podemos. Ya, ¿qué pasa con el faro del Cabo de Huerta? Pues el faro del Cabo de la Huerta es un faro que se encuentra inmerso en un espacio, en un entorno natural, prácticamente la única zona virgen que queda del litoral de la ciudad de Alicante, y en estos momentos se encuentra en proceso de privatización. Es un faro que es público, se encuentra en proceso de privatización a través de la autoridad portuaria, que ha decidido establecer allí un restaurante, pero no cualquier tipo de restaurante, sino un restaurante de lujo, un restaurante para que vaya la gente bien a poder comer y a poder cenar allí, no en general la mayoría social de los que viven en la ciudad de Alicante. Al frente de este proyecto de privatización del restaurante de lujo se ha puesto el alcalde de Alicante, y nosotros, por supuesto, hemos hecho una crítica contundente y hemos además presentado un recurso de reposición, porque consideramos que no solamente se está vulnerando el planeamiento urbanístico
de la ciudad de Alicante, en la cual dice que no se pueden instalar este tipo de negocios allí, sino que además hay jurisprudencia contrastada por el cual las administraciones han tenido que dar marcha atrás en este tipo de concesiones. La Unión Europea también, ¿no?, ha entrado al respecto para defender ese ambiente protegido medioambiental. Sí, es que es un lugar de interés comunitario, es que la zona marítima que da al Cabo de la Huerta está protegida, es una zona además de paso de cetáceos, y lo que viene a ser el lugar terrestre donde está incluido el faro, pues posee endemismos en cuanto a flora y fauna. Por lo tanto, es una zona con un alto valor ecológico que, bueno, pues tú sabes que la gente rica siempre quiere hacerse con lo más preciado que tiene una ciudad y con lo último que ha dejado el cemento, porque hablábamos del Partido Popular y de sus lazos con las constructoras. Bueno, pues es que todo lo que es el enclave del Cabo de la Huerta, que es un lugar precioso, fue destruido durante los finales de los años 90 y los principios de los 2000 por un planteamiento absolutamente destructor y una concepción absolutamente aberrante de cómo tiene que ser la ciudad, a base de construir chalés y de construir bungalows para la gente de siempre. Ya. Oye, nos ha estremecido escuchar que no solamente tiene este tipo de comportamientos con el ladrillo o medioambientalmente lesivos, ¿no?, que le impiden a las generaciones futuras disfrutar de lo que las generaciones anteriores han podido disfrutar y hoy vemos también en riesgo, sino que además quieren resucitar leyes que recuerdan al franquismo, ¿no?, que recuerdan a la ley de vagos y maleantes, con una ley que va contra la gente que está pidiendo en la calle, por ejemplo. Efectivamente, es que lo que está pasando en Alicante es muy grave. Por eso estamos convencidos de que esta denuncia que se me ha interpuesto es una denuncia de persecución política por la crítica y la fiscalización que llevamos a cabo contra este gobierno indecente de las tres derechas, porque aunque gobierna Partido Popular y Ciudadanos, está Vox ahí dando soporte a todo este gobierno. Efectivamente, se está impulsando una ordenanza que va a perseguir a las personas empobrecidas, que va a perseguir a las personas más vulnerables, que no tienen dónde vivir, que están en una situación de precariedad simplemente por el hecho de ser pobres. Y además también se persigue a las mujeres prostituidas, algo que incluso va en contra de declaraciones institucionales y de acuerdos del Pleno, donde se ha acordado, donde se ha aprobado que la lucha contra la trata y la lucha contra la prostitución tiene que ir dirigida contra los proxenetas y no contra las mujeres que están obligadas a ejercer la prostitución. O sea, que el Partido Popular, en vez de perseguir, ¿no?, a los proxenetas o incluso a los que consumen, ¿no?, ese tipo de servicios, persigue a las mujeres que están en situación de prostitución. Efectivamente, el Partido Popular y Ciudadanos lo que no quieren es no que no exista prostitución, sino no verla. Entonces, esta ordenanza además va dirigida, aunque es una ordenanza para toda la ciudad de Alicante, sabemos que va dirigida especialmente para las zonas turísticas, porque a ellos lo que les interesa es que en las zonas turísticas, en las zonas donde están ellos paseando, no se vea pobreza, no se vea exclusión, no se vea prostitución. Eso se lo dejan para los barrios de este radio, donde está la gente obrera, donde está la gente trabajadora. Allí sí que puede haber pobreza, sí que puede haber exclusión y sí que puede haber prostitución. Pero lo que no quieren es verla, no quieren atajarla, no quieren luchar contra las mafias. Es simplemente que no les perturbe en sus paseos por la explanada. Xavier, el 3 de diciembre estás citado en el juzgado. ¿Cómo ves la situación? Bueno, nosotros confiamos en que todo vaya a salir bien. Sabemos que es una denuncia que no tiene ningún tipo de fundamento. Es una denuncia que se dirige contra mí por un comunicado que parte del Grupo Municipal de Unidas Podemos y que viene a establecer una clara línea de intentar amordazarme en mi labor de oposición. Y ya les aviso que no lo van a conseguir, porque voy a continuar siendo tan rotundo y tan crítico con este gobierno de las tres derechas como lo he sido hasta ahora. Xavi López, concejal de Unidas Podemos en la ciudad de Alicante, una ciudad donde siempre la derecha ha creído que campaba por su respeto, siempre ha pensado que era suya, ¿no? Y es uno de los lugares, creo que donde con más desfachatez, ¿no?, la derecha ha ejercido, ¿no?, esa arrogancia, esa soberbia, ese comportamiento. Así que entiendo que una gente valiente como tú les preocupe. Mucha suerte, todo el apoyo, y ya sabes que aquí en la frontera tiene gente valiente como tú su casa. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, oh,
Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de los privilegios. Un privilegio es una ventaja o una concesión especial que se tiene porque alguien la ha concedido o porque las circunstancias, el contexto, la hacen posible. Son exactamente lo contrario que los derechos, porque los privilegios siempre se tienen a costa de los derechos de alguien. Pues yo no estoy de acuerdo. ¿Qué tiene que ver los derechos con los privilegios? Una cosa no quita la otra. Pues precisamente están directamente relacionados. Los derechos están basados en la idea de que todas las personas somos iguales en todas las circunstancias y que deberíamos tener las mismas oportunidades en todas las situaciones. Pues entonces las mujeres tenéis privilegios, porque tenéis leyes especiales y paguitas y cosas por ser mujeres. ¿Qué va? Una cosa son las políticas de equidad que pretenden redistribuir el poder, los recursos o focalizarse en determinados colectivos que no tienen garantizados todos los derechos para que así todo el mundo goce de una posición de igualdad. Pero los privilegios son otra cosa. Los privilegios implican que tiene que haber un sistema que los hace posibles, que los legitima, que los sostiene y que los reproduce. Significa que hay un conjunto de normas, de valores, de costumbres, de creencias, de relatos, de imaginarios o incluso de políticas y de leyes que contribuyen a que grupos minoritarios tengan más derechos que las otras personas, que por lo tanto tienen menos, convirtiéndose así en privilegios. Normalmente las personas que gozan de privilegios niegan su existencia, a veces porque no son conscientes, pero otras veces porque en el privilegio se está muy bien. Pero a ver, por ejemplo, ¿qué privilegios? O sea, ¿qué privilegios? Ponme ejemplos. ¿Qué? Pues los privilegios pueden tener que ver con mayor acceso a los recursos, con mayor libertad de movimientos, con estar expuestos a menor violencia, con formar parte de las élites, con ocupar un papel sobrerepresentado en los medios de comunicación, en la cultura, en los diferentes espacios y manifestaciones del conocimiento. Sí, ya, pero eso suele ser por el mérito, o casualidad, o porque se le ocurran. Pero hay una cosa que es claramente un privilegio, que es la sensación de que tú eres la normalidad y que las personas que no son como tú son la alteridad. Eso les pasa a los hombres con respecto de las mujeres, a las personas blancas con respecto a las racializadas, a las personas con diversidad funcional con respecto a las personas sin diversidad funcional, a las personas cuerdas con respecto a las personas con sufrimiento psíquico, a las personas heterosexuales con respecto al colectivo LGTBI y a las personas cis con respecto a las personas trans. Y así una larga lista. Pero ¿y entonces qué? ¿Esto es un concurso? A ver quién está peor. ¿Qué va? Todo lo contrario. Precisamente se trata de entender que los sistemas de opresión son muchos, muy complejos y que interactúan entre sí y que se necesitan. Y que para plantear luchas verdaderamente transformadoras tenemos que tener en cuenta no solo las opresiones que encarnamos, sino las opresiones que atraviesan a otras personas y con respecto a las cuales muchas veces nosotras estaremos en posición de privilegio. Eso no nos impide luchar juntas, pero nos exige tener una agenda que tenga en cuenta al mismo nivel todas las formas de opresión que entran en intersección. ¿Y cómo sé yo qué privilegios tengo? ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo se sabe? Pues es relativamente sencillo. Piensa en cuántas de tus identidades, piensa en cuántas de las realidades que encarnas te exponen cada día, en lo cotidiano, a situaciones difíciles, incómodas, complicadas, violentas. Piensa en cuántas de tus realidades te preocupan tan poco que te mueves en ellas con naturalidad. Cuanto más privilegios tienes, en menos sitios cotidianos has pasado miedo. En la calle, por la noche, en una frontera, en un vestuario, en un baño público, delante de la policía, en la médica, en la escuela, en tu casa. No es un concurso, es una estrategia para hacer alianzas hasta que seamos libres. Hoy os dejamos con una frase de Nuria Labao. No es lo mismo una crítica que sirve para pensar la situación, que se hace desde los problemas de la organización y la movilización, que una externa, no comprometida, que suele ser de trazo grueso y que acaba deslegitimando las luchas y alienándose con la extrema derecha. Esa sirve para hacer influencias en Twitter, pero no para avanzar en las luchas. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercer tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, El gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial
Mundial de México de 1986. Está considerado como el mejor gol de la historia del fútbol. Un gol que fue mucho más que un gol. ¿De dónde viniste, barrilete cósmico?, se preguntaba emocionado el narrador de aquel partido. Pues de Villa Fiorito, un humilde barrio argentino donde supo lo que es la miseria y también la desnutrición. Aquella mano de Dios fue mucho más que un gol. Representó un puñetazo al imperialismo que había vuelto a invadir las Malvinas 4 años antes. Aquel 22 de junio de 1986, millones de descamisados de todo el mundo se sintieron identificados con el 10 argentino. ¿Qué fue con la mano? ¿Y con qué coño ganaron la guerra de las Malvinas los ingleses? El Diego, como le gustaba llamarse a sí mismo, había conseguido en vida lo que Carlos Gardel, Eva Perón y el Che Guevara lograron después de muertos: ser un mito. Usted dijo, refiriéndose a Latinoamérica, que pudimos haber sido todo y no somos nada. Pero seremos mucho. El Diego ha coincidido con su amigo Fidel Castro hasta en la fecha elegida para morirse. Maradona fue mucho más que el mejor futbolista de todos los tiempos. El dios argentino era un hombre de izquierdas, tanto en la cancha como fuera de ella, aunque llevaba al Che tatuado en su brazo derecho. No en vano Fidel le salvó la vida cuando iba a cumplir Maradona la promesa de que los ídolos se van muy pronto. Trató con reyes, presidentes, empresarios, escritores. Hasta fue capaz de hacer esperar al mismísimo Papa Juan Pablo II en una audiencia en el Vaticano. ¡Echemos a Bush! Por eso duele tanto su despedida, con sus luces y sus sombras. Maradona personifica la lucha de los humildes por ser dueños de su propio destino. Sí se puede. Maradona pudo, llegó a lo más alto sin olvidar nunca a los que seguían abajo. ¿Y quién duda de lo intolerable de sus comportamientos injustificables, especialmente la violencia machista y ese capricho? Era un juguete roto, pero no se rompió solo. Hoy Argentina llora su muerte, como hace casi 70 años lloró la de Evita. Su capilla ardiente está en la Casa Rosada y se ha convertido en centro de peregrinación de todos los que sueñan con meterle algún día un gol a la injusticia o solamente salir de pobres, que no es pequeña tarea. Cancheros que saben que juegan con el Diego en el mismo equipo, con todas las contradicciones. Se va el futbolista que dio una lección al maldito imperio británico aquella tarde de junio del 86. Se va también el que no estuvo a la altura con sus parejas. Se va el sueño quebrado que dio tanta esperanza a tantos que andaban buscándola en la noche. Se va a quedar el alma del guerrillero, la grieta que abrió en el sistema, la dignidad del barrio. Diego, no sabemos a qué planeta te fuiste, pero nadie olvida de dónde saliste. Si te reencarnas, pide perdón por todas las fechorías, especialmente con las mujeres que te querían y a las que maltrataste. Pero sigue siendo el desobediente que dejaba en el suelo a los poderosos, el que se puteó la vida para intentar entenderla, el que no dejó que se le olvidara que en el barrio sobrevives cuando ayudas y cuando te dejas ayudar. El Diego que agarraba una bandera y la bandera se hacía pueblo. Los ídolos que vienen de abajo siempre nos joden los finales felices, pero ya veréis que la derecha va a terminar contando que en verdad el Diego era uno de los suyos y entonces en el barrio, entre mate y mate, nos reiremos de esos pendejos. Hasta la semana que viene, desobedientes. En la corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Para dejar el cabinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando.